A veces no entendemos por qué nuestra vida se desarrolla de cierta manera. Yo descubrí algo que quiero compartírselo y deseo y le pido al Señor en esta hora que ilumine nuestros corazones. Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento y ven con tu espada. Disciérnenos y ayúdanos y edifícanos. Aleluya. Hay cosas en la Escritura que Dios no da por sobreentendido, por tácito. Dios no presume. ¿Sabe eso que Dios no presume? Dios nunca presume. Dios establece y hace, pero Dios nunca presume. Dios decreta, Dios sentencia, Dios juzga las cosas. Yo quiero invitarle para que usted me acompañe en su Biblia al libro de Éxodo capítulo 17. Libro de Éxodo capítulo 17. Y yo voy a leer en la versión Reina Valera este pasaje. Y quiero pedirle que usted me acompañe. En su Biblia hay un subtítulo probablemente que dice Guerra contra Amalek, pero yo he titulado esta palabra de hoy Guerra contra la carne. Guerra contra la carne. Y usted va a decirme probablemente, pero la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre o sangre y carne. Bueno, no se me adelante, déjeme enseñarle algunas cositas que yo descubrí y espero que esto le pueda ayudar. Éxodo 17, voy a leer desde el versículo 8 al 16 y dice la Escritura: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Diga, la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raere del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Sabe que hay algo que me llama mucho la atención? Porque Dios le está diciendo a Moisés que le diga a Josué que va a raer toda la simiente de Amalek y no quedará nada. Pero luego dice que como Amalek se levantó no contra los israelitas, sino directamente contra el trono del Señor, ahora habrá una guerra de generación en generación. Es decir, que lo que Dios profetizó a través de Moisés no iba a ser para esos días de Josué, y tampoco para nuestros días, pero un día Dios lo va a hacer. Va a derribar y va a eliminar el poder de Amalek. Y sabe que le quiero llamar la atención sobre este aspecto. Quiero que usted vea esto, ¿no? Porque este es un evento
este pasaje nos presenta un evento que contiene muchos simbolismos respecto a lo que es la intercesión y respecto a lo que es la oración. Fíjese que cuando el Señor le está hablando a Moisés, le está declarando algo tremendo, y en el verso 16 dice, da una razón de por qué va a haber una guerra continua de generación en generación, y es porque la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿Dónde habita el Señor? ¿Dónde habita? Él nos hizo su templo, nos hizo su morada preferida, nos hizo su casa, su residencia predilecta. Entonces vamos a ver aquí algo que le va a ayudar a usted a ver y a entender, porque todos los días hay un Amalek que se está levantando contra el trono de Jehová. Escúcheme, Amalek es tipo de lo que puede levantarse en contra del creyente. Cualquier cosa que puede levantarse en contra del creyente. ¿Por qué? Porque en el creyente está la presencia del Señor, porque en el creyente mora el Señor, y sobre el corazón del creyente el Señor tiene asentado su trono. Entonces Amalek es tipo de lo que puede levantarse contra el creyente, es tipo de lo que puede levantarse contra la iglesia, pero también es tipo de la carne. Y aquí vemos que Amalek salió a pelear contra Israel en Refidín, y Moisés le habla a Josué y lo instruye para salir a la batalla. La Biblia nos muestra que Moisés estuvo en la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano. Moisés nunca soltó su vara. La cumbre del collado representa estar en la presencia del Señor, estar en el monte de la oración, es haber subido a su lugar más santo, al lugar de la comunión, al lugar de la relación. Y la vara de Dios en la mano de Moisés representa la habilidad que Dios le ha dado a su ungido o a su ungida. Hoy en día probablemente nadie le va a ver a usted una vara, pero no significa que usted no tenga la unción, no tenga la autoridad para decretar y legislar en el nombre del Señor, y para ponerse en la posición en la que Dios va a hacer que muchas cosas ocurran en el mundo físico. ¿Me está siguiendo? Entonces la vara habla del poder. Di conmigo, poder. Poder que fluye a través de un ungido, de una ungida, de un hombre, de un varón, de una mujer llamado, llamada para hacer la obra del Señor. Esta vara habla de la unción. La unción no solamente es la presencia, es la capacidad que Dios te da. La unción también es la habilidad que Dios pone en ti, y es también la estrategia que determina cómo Dios va a usarte en un momento determinado. Esta vara fue la que Moisés utilizó en diversas ocasiones para abrir el mar rojo, para hacer señales delante de Faraón, para golpear la piedra, pero también fue la vara que él tenía en su mano cuando Dios lo llamó. Dios no le dijo, quita esa que te voy a dar una nueva. Es decir, que Dios no desecha todos los recursos que pueden serle útiles en nosotros. Solo aquello que está ajeno a lo que es propio de su espíritu, Él te pedirá que lo apartes. Vemos que Moisés entonces sube a la presencia de Dios y está apoyado en lo que Dios le había dado. Su palabra, sus promesas, sus planes, sus diseños. Moisés había visualizado todo lo que Dios iba a hacer. Y dice que mientras Josué peleaba contra Amalek, él no estaba solo en la cumbre. Moisés nunca estuvo solo en la cumbre. Moisés estuvo con dos personas claves, importantes en todo lo que era el diseño de Dios. Nada más y nada menos que el jefe sacerdotal de la casa de Dios. Y estuvo con un hombre llamado Ur, que era un hombre visionario, una persona que tenía discernimiento para entender los planes de Dios. Así que Moisés no estaba acompañado de cualquier persona. Cuando usted vaya a subir al monte de la oración de la intercesión y usted vaya a pedir ayuda u oración, vea bien, discierna a quién le va a pedir que le ayude a orar, porque hay gente que dice voy a orar, pero no se ponen en la misma dimensión en la que usted está para interceder en ese nivel que usted requiere, porque Dios lo está demandando, porque Dios quiere hacer algo grande. Entonces vemos en el verso 11 que cuando Moisés alzaba su mano, evidentemente no la alzaba sola, él tenía la vara en su mano. Y no es igual levantar las manos solas, que también después de un tiempo se van a cansar, que levantar la mano con algo en ella que le haga peso. Moisés se esforzaba para mantener su mano en alto,
por alguna razón Dios le mostró a Moisés que debía estar en las alturas, en la montaña y no soltar su vara. Tenía que estar allí con la vara. Y es importante que veamos aquí las representaciones, las tipificaciones de todos los acontecimientos, los eventos, lo que está ocurriendo, porque esto nos va a ayudar a vencer todos los días. Y dice aquí que esta vara estaba en su mano, y cuando él levantaba sus manos, Israel vencía, pero cuando Moisés bajaba sus manos, Amalek avanzaba hacia la victoria. Es por lo que la habilidad que Dios le da a su ungido, a su ungida, a su llamado, a su llamada, tiene que ser usada en el pueblo de Dios contra el enemigo. La unción no es para usarla en contra de los hijos del Señor. La unción no es para utilizarla para avergonzar a las personas, para dañar a la gente. No funciona así la unción. La unción es efectiva contra el diablo, contra los demonios y contra todo lo que se opone a lo que Dios quiere hacer. Moisés estaba intercediendo delante de Dios en la cumbre del monte, y mientras lo hacía, Josué estaba con un ejército bajo su autoridad tratando de vencer a Amalek. Y la Biblia es clara y nos muestra que solos no podemos ir a la batalla. Cuando ocupamos una posición en medio del campo de batalla, necesitamos que algunas personas estén en lugares estratégicos hablando con Dios. Porque mientras se libra una batalla en lo físico, se está dando otra batalla en el mundo espiritual. Y a veces las personas no entienden y piensan y asumen que todo es terrenal y que todo es natural, y que todo es muy lógico y que todo es muy humano. Es decir, que esto no tiene ninguna trascendencia, al contrario. Lo que se está definiendo en los aires es lo que nos va a dar un resultado a nosotros aquí en lo físico, pero lo de los aires se define por la actitud de nuestro corazón. Su corazón, mi corazón definen lo que pasa en los aires, y si decidimos ganar, tendremos primero una victoria en el mundo espiritual y luego la veremos en el mundo físico. Por eso es importante que entendamos los simbolismos que Dios nos está enseñando en esta hora. Así que cuando Moisés bajaba las manos, ganaba Amalek. ¿Qué tiene que ver esto? Está Josué allí batallando, probablemente se prepararon, probablemente entrenaron algunos de los soldados, prepararon armas. Recuerde que Israel salió de Egipto sin armas. Todo fue un proceso en el desierto para hacerse también de armas. Y ahí estaba también Moisés, que entendió que no debía estar allá al frente como para darle ánimo a los que estaban peleando cuerpo a cuerpo, sino que tenía que estar en otra posición para hablarle de su autoridad y de su unción a las potestades que estaban gobernando en Amalek. Si usted no entiende eso, usted va a estar cuerpo a cuerpo con la gente, con los sistemas, con las situaciones del día a día, y va a salir derrotado. Porque hay que ganar una batalla en el mundo de los espíritus para ver un resultado, una victoria en el mundo físico. Y esto es lo que sucede, escúcheme. Moisés bajaba las manos y Amalek avanzaba, ganaba. Es lo mismo que nos sucede cuando nosotros bajamos la oración. Cuando las cosas están saliendo bien, ¿qué hacemos? Decaemos en la comunión con Dios porque todo está saliendo bien. ¿Acaso tienen que estar las cosas mal para que nosotros estemos en oración? ¿Acaso tienen que las cosas verse difíciles para que nosotros estemos en comunión con Dios? No debe ser así. Deberíamos estar siempre humildes, sumisos, siempre enamorados de su presencia, siempre buscando su rostro, para que las cosas no solo se mantengan bien, sino cada día mejoren. Pero no es nuestra actitud común. Cuando todo está bien, decaemos en la oración, nos cansamos, nos fastidiamos. Eso nos pasa y nos descuidamos con la habilidad que Dios nos dio. Dios nos dio una habilidad poderosa. ¿Cuál? La de hablar con Él. Y la de hablar con Él en confianza, la de decirle todas nuestras cosas, hablarle de nuestras debilidades, de las fallas, de los errores, pero también de lo que queremos hacer, de nuestros sueños, de nuestras victorias.
de nuestros triunfos. A veces cuando nos descuidamos, el enemigo avanza. Cuando dejamos de hablar con Dios, el enemigo va ganándonos terrenos todos los días, todos los días, todos los días. Parece que perdemos la sensibilidad del espíritu y un día nos preguntamos, ¿cómo es que yo estoy actuando de esta forma? ¿Cómo es que yo dije esto? ¿Cómo es que yo puedo ser tan agresivo, tan agresiva? ¿De dónde me salió esa vulgaridad? ¿De dónde me está saliendo esta carnalidad? Porque estamos bajando nuestra fortaleza en el espíritu. Porque estamos decayendo en nuestra fuente de fuerza espiritual. ¿Qué pasa cuando buscamos a Dios? Nuestro espíritu se potencializa cuando estamos en su presencia. Es por eso que para vencer la carne se necesita una vida de oración, no un día de oración, no una semana de oración, no un mes de oración, porque a veces las personas participan cuando la iglesia hace eventos de oración. Tenemos una semana de ayuno y la gente participa y después más nunca ayuna. Tenemos una semana de oración y se meten en oración, pero después más nunca siguen con esa misma búsqueda apasionada por la comunión del Señor. Necesitamos una vida de oración para vencer la carne, porque si no, Amalek avanza y el maligno nos gana ventaja. Usted puede orar y pedirle a Dios, ayúdame, y suplicarle, y Dios tiene el deseo de ayudarle. Pero si usted decide no vivir en oración, Dios se verá con las manos atadas, porque Él entiende estos principios y el enemigo también lo sabe. Lejos de la presencia, Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. Hoy en día el apóstol Pablo habló de esto con claridad. Debemos entenderlo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, si nuestra lucha es espiritual, que es lo que Pablo dice en Efesios 6, Pablo también le habla a los corintios en su segunda carta capítulo 10 y les dice que como la lucha es espiritual, sus armas son espirituales y son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No podemos vencer a un enemigo espiritual con una estrategia humana, carnal o natural. Si queremos vencer a Satanás, tenemos que estar en la cumbre, tenemos que estar arriba en la cima, en la comunión con Dios, porque ahí vamos a recibir la estrategia para vencer. No lo vamos a recibir en la carne, lo vamos a recibir en el espíritu. Si nuestras armas entonces, si la batalla no es carnal sino espiritual, entonces quiere decir que nuestras armas también son espirituales. Y cuando la Biblia se refiere a carnales, permítanme hacer esta aclaración, no se refiere a la habilidad o condición del hombre caído. No son elementos naturales. Cuando dice nuestras armas no son carnales, no se está refiriendo a ametralladoras, a pistolas, a cañones, a misiles. El libro de Efesios habla de que hemos sido provistos por el mismo Dios, no de una armadura que Él fabricó para nosotros, no, nos proveyó de su propia armadura, porque dice que es la armadura de Dios. No nos hizo una distinta, nos dio la de Él para que podamos estar firmes. Y nos habla de que esta armadura es una armadura espiritual. ¿Por qué Dios nos da una armadura espiritual? Usted no abre su closet y no se consigue ahí un casco, ¿verdad que no? No se consigue ahí unas botas, ni probablemente un uniforme camuflajeado, ni nada por el estilo. Usted no se consigue allí elementos físicos, ¿verdad que no? Pero usted cuando está en oración y en comunión con Dios, usted puede ver cómo está revestido de amor, de santidad, de fuerza, de gozo, de fe, de palabra, de verdad, de justicia. Y con eso es que usted vence. Con eso es que usted derrota al enemigo. El hecho de que estemos en una batalla espiritual no significa que la guerra no es real. La guerra es más real que lo físico, pero muchos lo ignoran, muchos no lo saben, porque asumen que como es espiritual, no es tangible, no se puede tocar, entonces no es real. Pero tenemos una batalla genuina y nosotros estamos en un bando de los dos ejércitos.
Estamos en uno, no podemos estar en el medio. Jesús dijo: el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Ninguno puede servir a dos señores, o estamos de un lado o estamos del otro lado. Cuando la Biblia nos habla de principados, potestades, gobernadores, nos muestra que tenemos tres enemigos básicos. Número uno, Satanás y sus demonios, que conforman el ejército de las tinieblas. Ese es un enemigo. No es el primero ni el principal, pero ese es un enemigo. Tenemos otro enemigo, que es el mundo. ¿Qué es el mundo? Tipifica la corriente de este mundo. Tipifica el sistema de valores del mundo. Tipifica sus deseos, porque son contrarios a la voluntad de Dios para la vida del ser humano. Y por supuesto, ese mundo, esos sistemas están influenciados por Satanás y sus demonios, que también hace que ese mundo sea nuestro enemigo, nuestro adversario. Y el otro enemigo que tenemos, creo que este sí es el peor enemigo. Creo que este es el enemigo número uno al que tenemos que prestarle mucha atención y no presumir con él. Es nuestra carne, porque tipifica la vieja naturaleza, la pasión, la concupiscencia a hacer lo malo. A veces prestamos más atención al diablo, lo que el diablo está haciendo, lo que el diablo está pensando, por dónde el diablo se está metiendo. Prestamos más atención a los demonios, prestamos más atención a los sistemas, cómo es que los sistemas están avanzando, cómo se está corrompiendo cada día más el mundo, pero no prestamos atención a nuestra carne, que busca placeres, que busca pecados, que persigue desobedecer a Dios. Siempre, mientras estemos en esta existencia, vamos a tener que combatir y luchar con la carne. Siempre. Usted dice: pero yo morí, Cristo venció, es resucitado. No me diga que entonces la carne dejó de pedirle que la complazca. Todos los días la carne le sigue pidiendo a usted: compláceme. Con gula, con bebidas, con vicios, con pecados, con perversiones sexuales, con resentimientos, con odios, con codicias, con divisiones, con fracasos. Y es el enemigo más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque aquí estamos nosotros. Mire esto, mire esto. Los sistemas están afuera. El diablo puede incluso estar aquí al lado, pero no está aquí. Y digo que es más peligroso la carne, porque la carne no está aquí ni está allá. Está aquí. Está conmigo todo el día, toda la noche, va donde yo voy. Incluso cuando estoy en la presencia del Señor, cuando estoy en el monte, en la cumbre, ahí está la carne, que se cansa, que no quiere arrodillarse, que no quiere postrarse, que no quiere hacer lo que Dios quiere. Está hablando con Dios y se resiste, pero el espíritu está dispuesto y quiere glorificar a Dios. Pero es una lucha continua, sin tregua. Usted le cede esto a la carne y usted perderá la batalla. Cuando se habla de la carne, no se refiere al cuerpo humano, a la piel o músculos, sino que se refiere a la concupiscencia, que es ese fuerte deseo de cometer pecado que nos atrae todo el tiempo. Un fuerte deseo de hacer lo malo, de hablar mal de alguien, de tomar lo que no es de nosotros, de resistirnos, de rebelarnos, de vivir contrarios, de humillar, de ofender. La carne nos atrae al pecado. Y si este enemigo que es la carne prevalece, en nosotros habrá una puerta abierta que luego dará lugar a este que nos está acosando muy cerca todo el tiempo, que no son los sistemas, es este que está aquí, o que está aquí, o que puede estar acá, o que puede estar allá, que se llama diablo, que se llaman demonios, que se llaman principados, que se llaman potestades. Y su ejército entonces procurará invadir no solo nuestra vida misma, sino nuestro entorno. ¿Para qué? Para hacer lo único que ellos quieren hacer. Jesús lo declaró también en Juan 11: robar, matar y destruir. No te quieren ayudar. Así que
También la corriente de este mundo puede influenciarnos. O sea que esta puerta, que es la concupiscencia que está en nosotros, porque esto lo dice la Escritura, ¿verdad? Cada uno es atraído según su propia concupiscencia y seducido. Cada uno. Si no estamos en el monte, no tendremos la fuerza para negarnos y decir no. Porque la verdad es que la carne, la concupiscencia, si quiere pecar contra Dios. Entonces, la corriente de este mundo nos puede influenciar, pero la puerta no es el diablo, no es el mundo. La puerta es la carne. Nada, por eso Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Él está ahí y no acosó al Señor y no lo tentó y no lo provocó y no lo estuvo todo el tiempo persiguiendo. Desde que nació lo querían matar al Señor cuando ya estaba grande, porque un día le perdió la pista, hasta que Jesús se hizo manifiesto en público, y ahí entonces comenzó el ataque inmediatamente y lo siguió hasta la cruz y pensó que había vencido. Y Cristo luego se levanta y derrota a todos los enemigos, incluyendo nuestra carne. No solo los demonios, venció la carne. Él venció el pecado, Él venció la muerte. ¿Sabían eso? Él venció el pecado y Él venció la muerte. Pero la tentación es otra cosa. Y todos los días estamos siendo seducidos por la tentación. Todos los días. ¿Y por qué la tentación nos da un cierto cosquilleo? Porque en nosotros está la concupiscencia. Es decir, aquello que se niega a hacer lo que a Dios le agrada. Sin embargo, tenemos el espíritu correcto para decidir hacer lo propio, lo correcto. Ahí está. Para que nadie diga luego, Dios me manipuló, Dios me condicionó. No, Dios te permitió elegir. Dios te permitió ver la capacidad que te había dado para determinar cómo quieres vivir. Así que, por eso vemos que en la palabra la carne tiene que estar muerta, no sometida. A veces escucho personas que dicen, sujeta a la carne. O tengo mi carne sujeta, eso no le va a servir. Un día usted se va a cansar. ¿Sabe por qué? Porque no podemos pasarnos toda la vida, miren, ni que le tenga, permítame, mi hermano Ramón, ni que le tenga las manos en el cuello así. Usted no se puede pasar toda la vida en eso. ¿Sabe por qué? Porque se anula usted mismo. Si usted se mantiene en esto, usted se anula, no puede hacer más nada. Entonces, para que usted sea libre, tiene que asesinarla. No me refiero a la piel, a los músculos. ¿A qué me estoy refiriendo? A los deseos pecaminosos. Hay que asesinarlos. Y no basta una vez. Los asesino hoy y tengo que volverlo a hacer mañana, porque los deseos de hoy no son los mismos del mañana. Y los de mañana no son los mismos de pasado mañana. Y así tengo que estar todo el tiempo, porque Dios declaró que esta sería una guerra de generación en generación. Entonces el asunto aquí no es someter la carne, sino crucificarla, llevarla a la cruz y ponerla ahí, dejarla ahí todos los días. Debemos morir a nosotros mismos. ¿Por qué? Parece una redundancia esto. ¿Por qué morir a nosotros mismos? Para no complacernos, para no autocomplacernos en lo que a la carne le gusta hacer. Pasa con la comida. Usted dice, estoy comiendo racionado, y un día le ponen un plato que usted tenía días que no se comía, y alguien le pregunta, ¿quiere repetir? Todavía quedó. Y usted dice, Señor, ¿qué significa esto? Entonces, ¿quién tiene que tomar la decisión, Dios o usted? Cada uno tiene que tomar la decisión, no todos, no nosotros, yo.
Debemos entonces morir y seguir el estilo, la referencia de vida que nos da el apóstol Pablo respecto a esto en Gálatas 2:20, cuando dijo: con Cristo estoy juntamente, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo no por todos, En este verso, cuando se refiere al yo, se refiere es precisamente a esa condición en que muchas veces nosotros queremos, pero queremos lo que Dios no quiere. Cuando usted perciba que está deseando algo que Dios no quiere, actúe rápido. ¿Cuál es el peligro? Cuando usted le da vuelta en la cabeza: lo haré, no lo haré. ¿Será que se dan cuenta? No se dan cuenta. Bueno, ¿me puedo dar un gustico o será muy peligroso? Ya usted entró a un terreno demasiado peligroso. Cuando se acerca, que usted siente o percibe la concupiscencia levantándose, usted ¡no! Y salga de ese momento de ocio y busque fortalecerse en el Señor, en oración, en intercesión, en ayuno. ¿Sabe lo que no le gusta a la carne? Ayunar. ¿Cómo la crucifico? Ayune, ayune, ayune y ayune. No ayune de vez en cuando, no una vez al año. Trate de ayunar por lo menos unos 4 días al mes, le va a ser muy beneficioso. Así que si fallamos crucificando la carne, ¿qué va a pasar? Se abre la puerta. Pero si por el contrario mantenemos la carne crucificada, el enemigo tendrá que buscarse otro candidato o candidata, porque sabe que va a perder su tiempo allí, porque él ve nuestras actitudes. Él no conoce nuestro corazón, pero ve nuestras actitudes. Cuando mira una vez, 2 veces, dice: hey, ese le está dando lugar a la concupiscencia. Ya miró 2 veces. Demonio de seducción, vaya, sedúzcalo un poco. Sí, porque ya él vio nuestras actitudes. Ya vio. Él no sabe lo que estamos deseando o pensando, pero nuestras actitudes le dicen mucho a él. Cuando usted está hablando de alguien, le gusta, espíritu de murmuración, ven para acá, quédate con que a ya quiere estar contigo, te está llamando hace rato. Esa concupiscencia le da libre acceso a estos demonios para que tomen ventaja y para que prevalezcan en nuestra vida. Pero cuando la Biblia dice que la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová y que Jehová declaró tener guerra con Amalek de generación en generación, significa que la guerra contra Amalek, o lo que yo hoy declaro que es la guerra contra la carne, será por siempre y de manera continua, porque es una guerra de generación en generación hasta que Cristo venga. Usted va a estar en esto todos los días de todas las semanas. No hay día de fiestas en que no haya una guerra con la carne. No hay día de la madre, del padre, del niño. No hay 24 de diciembre, 31 de diciembre que no haya una guerra contra la carne. Sí, Señor. No hay tregua, no hay tregua. Convénzase de eso. No hay tregua. Usted está en una batalla y tiene que pelearla todos los días. ¿Desde dónde? Desde el monte de la oración en el Espíritu, para que pueda ganar, para que pueda triunfar, para que la victoria de Cristo sea el sello de su día, cada día. Dice el verso 12: como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y esta piedra no es nada más y nada menos que el fundamento, la palabra, Cristo mismo. Esa es la roca inconmovible de los siglos. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado, el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Es decir, una persona, por muy ungida que esté, escúcheme, necesita ayuda.
por muy ungido, ungida que usted esté, que yo pueda estar, necesitamos ayudantes que nos ayuden a garantizar la victoria sobre el resto del pueblo, sobre el resto de la iglesia del Señor. Vemos que Aarón y Hur le sostenían las dos manos para que cuando Moisés se le cansaran las manos no tuviera que bajarlas, y dice que estuvo así hasta que se puso el sol. Esto habla de una continuidad sin tregua, de reconocer que estamos en una guerra y que no podemos darle espacio, no podemos abrir brecha, no podemos ni siquiera darnos el lujo de complacernos a nosotros mismos en una minúscula cosita que nos parece intrascendente. Fue solamente un mensajito, nunca pensé que iba a llegar a tanto. ¿Me está siguiendo? Es que solamente fue una llamadita. Es que solo fue una sonrisita. Usted y yo sabemos de qué estamos hablando. Moisés tipifica la intercesión. Di conmigo, intercesión. Vemos que él no estaba solo, necesitaba entonces estar acompañado en esa intercesión. El principio de la oración en acuerdo, cuando dos o tres se ponen en acuerdo acerca de cualquier cosa, lo que pidan al Padre, ¿qué prometió el Señor? Él lo hará o se los dará. En una ocasión el apóstol Pablo estaba muy presionado, porque ustedes saben la pasión que tenía Pablo por predicar el evangelio, sobre todo en las ciudades de los gentiles. Y en una ocasión él le dijo a los creyentes: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra con denuedo y pueda hablar el evangelio del Señor Jesucristo. No crean que es fácil predicar el evangelio. Cuando predicamos el evangelio encontramos mucha resistencia, mucha gente que se resiste, que se queja, que inmediatamente crea fortalezas mentales. Yo las siento esta mañana aquí. Yo siento fortaleza mientras predico el evangelio del reino, porque mucha gente no quiere un cambio real, quieren un cambio ficticio. Entonces, ¿qué hacemos? Porque nos da miedo, porque nos da temor, porque cuidamos demasiado el yo, nuestra reputación, el qué dirán. Yo siempre he dicho: ¿y por qué le das tanta importancia a eso? Debería importarte si vas a estar en la eternidad con Cristo, no qué van a decir los que pueden ir al infierno. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que tenemos que darle valor. Entonces todos tenemos necesidad de orar los unos por los otros. Y yo siempre se los pido: no dejen de orar por nosotros. Todo aquel que dirige, que preside, no solamente un ministerio, que lleva una familia, una casa, usted como varón, esposo, marido, padre, usted que tiene un negocio, una empresa, usted que tiene una responsabilidad en su trabajo, usted necesita oración. Pida oración a la iglesia, pida oración a los hermanos. A veces eso nos da tristeza cuando hay situaciones difíciles en la vida de la gente y ni siquiera un mensajito para decir: oren por mí, por favor, mire, estoy mal, me está pasando esto. No pasa nada, la gente se queda viviendo su tormenta, ellos solos allí, su vendaval, en una manera injusta, porque la oración eficaz del justo puede. Y Dios les escucha, a muchos de ustedes les escucha, y muchos de ustedes son una respuesta a las oraciones que hacen. Así que todos necesitamos de gente de oración, de intercesión a nuestro lado. Donde el pueblo de Dios tiene gente orando, como Hur y como Aarón, entonces veremos con mayores frecuencias las victorias. Pero ¿sabe qué es difícil? Cuando la gente no quiere orar. Usted tiene que orar por los ministerios, por los ministros, por las familias. También tiene que orar por su vecino, por la persona que tiene al lado allí, por sus hijos. Yo he tomado un tiempo en las notas de voz que estoy enviando para sacar y para tratar de tener una reflexión en base a la familia y la oración por la familia. Porque es triste, en un tiempo que estuve meditando sobre esto, descubrí que un alto porcentaje de la vida de los creyentes no oran por su familia. Y dije: Señor, ayúdame, necesito motivar esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el Señor comenzó a darme algunos recursos. Y yo sé que a veces yo les pido: escriban el nombre de su esposa o su esposo o su niño, sus hijos, y al lado coloquen la situación y comiencen a orar para que vean el asunto. Y yo sé que a veces ustedes dicen: no, yo no se me olvida, no lo voy a escribir.
Parece algo simple, algo tonto, pero eso le está dando lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque usted luego se le olvida. ¿Y por qué fue que dije que iba a orar? Y entonces ya no tiene tiempo para escuchar el mensaje de nuevo, porque se le fue la señal, porque ya no tiene datos móviles, porque se le acabó el saldo, porque no hay wifi. Pero es necesario orar por la familia, es necesario orar por las autoridades, es necesario orar, interceder y tener gente aliada con nosotros en esta motivación de la oración. Es necesario que tengamos equipos de personas que estén presentes en los momentos en los cuales nos cansamos, que ellos estén allí para que nos levanten las manos, para que Amalek no prevalezca. Hay gente que no sé por qué razón no quiere que los demás se den cuenta que están cansados. ¿Qué de malo tiene eso? Que la gente se dé cuenta que estamos cansados. Cansados de batallar, de pelear, cansados. Yo me canso, pero persevero. Me canso, pero persevero. Pero hay muchos que no son como yo, que se cansan y bajan las manos. Sus rodillas se ponen endebles. ¿Y qué nos manda el Señor? Fortalecer y levantar. Ese es un mandato. Tenemos entonces una gran responsabilidad de orar los unos por los otros. Se necesita entrar en esa dinámica de oración y levantar intercesores, gente de oración, para que siempre estén en la brecha, para que todos estemos en la brecha. Todos debemos estar en la brecha, todos debemos orar, interceder, porque hay mucha necesidad también física, necesidad espiritual, necesidad moral, necesidad familiar en medio de nosotros. Hay mucha necesidad, hay muchos problemas en los hogares, en las familias, en la economía, en la sociedad. Hay un sector de la iglesia que está enfocado, y no me refiero solamente a la iglesia Rey de Reyes. Claro que les estoy hablando a ustedes, pero me refiero a la iglesia de Cristo. Hay un sector de la iglesia que está bien enfocado, que tiene los sentidos ejercitados, como dice el escritor a los Hebreos, en el discernimiento del bien y del mal. Pero hay otro sector de la iglesia que en sí mismo está atrayendo las influencias demoníacas y perversas del enemigo, están atrayendo espíritus de tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos en su carne permitieron y abrieron un espacio para que esos demonios puedan dominarlos y oprimirlos. Y es una lucha. Por eso a veces, mire, una vez estábamos haciéndole liberación a una persona y todos pensábamos que era un espíritu, un demonio literalmente que tenía oprimida a la persona, que literalmente la tenía poseída. Pero ¿sabe qué descubrimos después de una hora más o menos? Que era su carne, su concupiscencia. La persona no quería renunciar a los pecados que estaba cometiendo con frecuencia. Y eso nos lo reveló el Señor, porque la persona no podía ni hablar por la opresión que tenía en su vida. Y cuando le dijimos, mira, hay pecados a los que tú quieres liberación, pero tú no quieres renunciar a los pecados. Estos no son demonios, esta es tu carne que te está dominando y controlando. Y si no decides librarte de esto, nadie te puede librar. Y no quería confesarnos. Quería hacernos pensar que estábamos locos, que estamos equivocados en lo que estábamos diciendo. Y después de un rato dijo, es verdad, yo no quiero renunciar a esto. Es que no quiero perder esto, es que no quiero perder aquello, es que no quiero salir de aquí. Y le dije, bueno, significa que entonces vas a vivir así y cada día peor. Eso es lo que significa. ¿Eso es lo que quieres? No, entonces tienes que tomar una decisión. Nadie se puede meter ahí si tú no tomas la decisión. Tú tomas la decisión y luego podemos actuar y te ayudamos. Solo con esa comprensión, con ese discernimiento que pudo tener esa persona de lo que le estaba pasando, pudo llegar a ser libre ese día. Así que a veces decimos, el diablo, pero ¿y lo que yo estoy permitiendo? ¿Y lo que tú estás permitiendo en tu vida? Y sobre aquello que no te quieres bajar, la altivez, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la falta de oración, la falta de comunión, la falta de generosidad, la falta de perdón, la sensibilidad a la necesidad de los demás. Entre los demonios que subyugan a muchos creyentes hay diferentes grupos de poderes diabólicos. Hay demonios de envidia, de celos. Tal vez cuando vaya mencionándolos te identifiques con uno. Ojo, cuidado, no es para que te avergüences, es para que busques ayuda si no sabes cómo salir de eso. Dentro de estos grupos de demonios, entonces decía que hay demonios de envidia, de celos, hay demonios de división, demonios de contención, de codicia, de lujuria,
demonios de vanagloria, de chismes, de orgullo, de pleitos, de codicia y muchos más. Muchos de estos demonios se hacen grandes sobre cantidades de personas que se hacen llamar cristianos, porque el solo hecho de que se alimentan y se fortalezcan de las obras de la carne de esa persona ya les hace tener dominio, autoridad sobre esa vida, porque están viendo las actitudes de la gente, están viendo el comportamiento de las personas. Una persona que no cree en los principios, por ejemplo, los principios económicos del reino de Dios, no cree en la primicia, ni en el diezmo, ni en la ofrenda, por ejemplo, ¿qué demonio está trayendo? Está trayendo varios: espíritu de destrucción y espíritu de miseria, de escasez, de pobreza, de ruina. ¿Se dan cuenta? Nuestras actitudes hablan, y los demonios entienden el lenguaje de nuestras actitudes. Una persona que no quiere perdonar, por ejemplo, ¿qué demonio está trayendo? Una persona que no quiere disciplinarse, ¿qué demonio está trayendo? Desobediencia, rebelión, anarquía. ¿Y sabe lo que pasa? Que esto no solo se queda en su vida, porque usted dice, bueno, yo no quiero hacerlo, y se quedara. Ojalá fuera así, se quedara aquí, que no afectara a nadie. Pero eso trasciende en su entorno, afecta a los que están a su lado. Si usted es cabeza de hogar, entonces afecta a su esposa, afecta a sus hijos, afecta a su entorno. Y si usted se relaciona con otras personas, usted le habla de lo que usted piensa y le parece que debe hacerse, y los afecta a ellos también. Y todo eso pesa para usted si Cristo lo juzgara hoy. ¿Me explico? Nuestras actitudes atraen demonios, espíritus. Si las son actitudes pecaminosas, si son actitudes santas, de fe, de amor, de consagración, ¿a quién atrae? ¿A quién atrae? Al Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos llene, para que nos mantenga enfocados, posicionados, fortalecidos y llenos de amor. Así que Gálatas 5, 16 al 26 nos da una lista larguísima de todas las obras de la carne, porque usted dice, es que no sé cuáles son las obras de la carne. ¿Las quiere leer? Vamos a leerlas un momentico. Vale la pena hacer el esfuerzo. Por favor, acompáñeme a Gálatas capítulo 5. Y yo se la voy a leer en una versión que es la versión de la Biblia textual, para que veamos esto. Gálatas capítulo 5, ¿están ahí? Verso 16 en adelante dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es andar? Otra versión que tengan ustedes, ¿cómo dice? Caminen en el Espíritu, transiten en el Espíritu, vivan en el Espíritu, vayan en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, dice esta versión, apasionados de la carne. Ya sabemos que carne no se está refiriendo a los músculos, la piel, la sangre, los tendones, sino a ¿qué? La concupiscencia, los malos deseos. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son, aquí están. Por si acaso alguien dice, no sé cuáles son las obras de la carne, puedo caer de inocente. Bueno, ya no, porque aquí se las vamos a mencionar. Las obras de la carne son estas: fornicación, en esta versión Reina Valera dice adulterio, aquí dice impureza, aquí dice inmoralidad sexual. Luego dice lascivia, esa es otra obra de la carne. Idolatría. Usted dice, es que yo no tengo ídolos en mi casa. Pero no quiere que nadie le toque, no sé, el teléfono. No quiere que nadie le toque el carro. No quiere que nadie le toque los hijos. Bueno, en fin. Más obras de la carne. Hechicería. ¿Sabe qué es la hechicería? La hechicería no es ir a los espiritistas y estar ahí haciendo un conjuro. ¿Qué es hechicería? ¿Qué es hechicería?
cualquier práctica de ocultismo. ¿Y qué es ocultismo? Lo que se hace en oculto. Eso es hechicería. ¿Dónde estoy? Hechicería. Dice aquí, allá dice enemistades, aquí dice hostilidades, contienda, allá dice pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. ¿Qué es una herejía? Todo lo que está opuesto a la fe del Señor Jesucristo. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esas son obras de la carne. Y lo peor del caso es que muchos creyentes afirman que lo que ellos están haciendo en ese ámbito carnal es una vida de avanzada en pos del reino de Dios. Mucha gente engañada. Hay mucha gente engañada. Y el punto que debemos entender en este tipo de situaciones es que no son los demonios, es la carne que no ha sido crucificada. La influencia demoníaca viene después de las obras, que las obras de la carne se manifiestan. Después vienen las influencias demoníacas. Así que lo que lleva a hacer a las personas cosas aberrantes, luego son los demonios. ¿Por qué? Porque hicieron que ellos entraran por sus obras pecaminosas. Y me he dado cuenta que nunca se manifiesta algo en la vida de la persona simplemente por el hecho de manifestarse, sino porque eso estuvo incubándose allí, estuvo incubándose, o como yo decía hace un momento, estuvo dando vueltas en la cabeza. Después de la mente, por una miradita pasó la mente, de la mente pasó al corazón y comenzó, germinó, fecundó la semilla del mal y comenzó a crecer un deseo perverso, que luego, si no se atiende a tiempo, va a terminar en obras muy dañinas, muy destructoras, porque se le estuvo abriendo puertas, porque se le dieron todos los derechos legales, porque pensamos que era inocente, que no iba a hacer tanto daño, que todo el mundo lo hace, al final de cuentas eso no es nada, que Dios nos conoce y tal, un montón de cosas que a veces decimos para justificarnos. Pero cuando una persona crea una división, por ejemplo, cuando una persona se queja, no le gusta esto, no le gusta aquello, no le gusta aquí, no quiere estar con ningún ministerio, no quiere estar aquí, no quiere estar en el trabajo, no quiere estar en la familia, no sé, crea una división. ¿Sabe lo que hace? Está atrofiando el propósito del Señor. Está deteriorando, está dañando, está atacando literalmente los diseños de Dios. Y en muchos casos, como sucede en la iglesia, se ataca, se mutila la esposa del Señor Jesucristo, que es la iglesia. Y luego entonces este tipo de personas, hablando en contra de los demás, convierten la situación en un problema, opinando que ellos tienen un mejor criterio de cómo las cosas deberían hacerse. En otras palabras, autojustifican su condición errada de que están causando un problema terrible y que se están haciendo daños a ellos mismos, y creen que eso incluso es beneficioso para el reino de Dios. ¿Qué pasa con ese tipo de actitudes y comportamientos? Ahí hay una influencia demoníaca que está provocando, está empujando para que eso vaya a mayores cosas. Es decir, lo que comenzó como un pequeño pensamiento, luego tiene hijos y tiene nietos y bisnietos, y comienza a crear una generación de perversiones, de actos que van en contra del Señor, de su iglesia y de lo que Él ha establecido. Entonces, ¿dónde comenzó todo? Por la carne. Por la carne. ¿Por qué? Porque me dio flojera orar. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo tanto tiempo para orar. ¿Por qué? Porque eso de estar ahí orando todo el tiempo, eso no es para mí. Además, yo oro en el camino. Yo me estoy bañando, estoy orando y me estoy... Dile al que está a tu lado, hay que subir. Hay que subir. Está bien que tú cantes y ores cuando vas, cuando vienes, cuando haces, pero tiene que llegar un momento en el cual tú subes y no te distraes con otra cosa. Comienzas a hablar de la manera más franca, sincera, y comienzas a recibir lo que luego vas a ir a hacer. Sí, Señor. Así te fortaleces y el enemigo no gana ventaja sobre tu vida. Entonces, una persona que ora, en cambio, ¿qué hace? Una persona que ora intercede,
Una persona que ora, mantiene su carne crucificada, todos los días entiende que tiene que subir para clavarla en esa cruz. Una persona que ora no se va a levantar en contra de lo que Dios está haciendo, no se va a quejar, no va a reprochar, no va a desobedecer, no va a actuar con rebelión. Una persona que ora, que intercede, porque la oración, la intercesión y la búsqueda de Dios, ¿saben lo que logran? Te enseñan a ver todo lo bueno que Dios está haciendo en medio de lo que te parece que no debe ser. Tú dices, me acuerdo de aquel pasaje de Pablo a los Romanos capítulo 8 que dice que a los que están en el Señor Jesucristo todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. Y lo otro, que es lo que el diablo quiere potencializar, cuando tú oras se minimiza y el diablo se queda con las ganas, ¿sí? Porque encuentra que no hay recursos en ti para encender un problema. Así que, ¿qué pasa cuando tú oras? Aún los grandes problemas los ves como situaciones pequeñas que Dios tiene en control, que Dios va a manejar y que en algún momento vas a ver la salida. Viene la salida en camino, viene. Así que cuando ves que la gente se pone difícil, tú dices, el diablo está tratando de entrar. ¿Por qué lo dices? Porque tú estás orando, porque tú estás discerniendo, porque Dios te dio un sueño, te dio una revelación. Tú dices, el diablo se quiere meter en mi matrimonio, el diablo se quiere meter en el ministerio, el diablo se quiere meter en mi familia, el diablo me quiere arruinar el negocio. La oración te abre la visión al mundo invisible, y todo lo que viene físico tú lo asumes como posición de madurez, porque sabes qué está pasando en el mundo espiritual. ¿Estamos bien? O sea, la Biblia habla, mira, en Tito, cuando Pablo le escribe a Tito, la carta que escribe, capítulo 1, verso 12, habla de los cretenses y los menciona así. Dice que eran malas bestias, glotones, ociosos, y exhorta a Tito y le dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué considera usted que es una mala bestia? Una que no quiere obedecer, que no se deja manejar. ¿Y qué se hace con las malas bestias? Se castigan. La gente las golpea. ¿Para qué? Para domarlas. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Tito y le dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y sean salvos. Por eso este trabajo, esta responsabilidad a veces nos provoca enemistades con la gente. Uno quiere ser amigo de todo el mundo, pero no todo el mundo quiere ser amigo de uno. ¿Sabe? Porque uno quiere ayudarlos. ¿Cómo es que los podemos ayudar? Con la verdad. No podemos ayudarlos con la mentira. Pero a veces la verdad pincha. A veces la verdad te hace sentir muy mal, te ofende. Estos cretenses eran gente que tenían un espíritu que no se dejaban dirigir. No tenían espíritu enseñable, eran personas con ese espíritu de rebeldía, la autosuficiencia. Y son como aquellos que no se someten, como las malas bestias que hay que darles palo, como dijéramos en el argot más popular, para que hagan lo que tienen que hacer. No es nuestro trabajo darle palo a nadie, pero lo que Dios dice que tenemos que decirle a la gente, tenemos que decírselo. Y la gente dice, me dieron palo, yo aquí no vi ningún palo y nadie salió con un morado aquí. Pero lo que se tiene que decir se dice para que sean sanos en la fe y para que no se pierdan. Eso es lo que Dios quiere, que ustedes no se pierdan, que sean salvos, que lleguen hasta el final, que reciban su corona de vida en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Así que creo que este síntoma viene por una influencia de principados, potestades, de gente que tiene un espíritu de rebeldía y del mismo diablo que se encarga de dañar, ya que esto acontece cuando no existe un respeto hacia Dios mismo. Cuando usted no respeta a Dios, mire, usted no respeta a nadie. ¿Y cómo se da cuenta el diablo que usted no respeta a Dios? Cuando usted le falta a la gente aquí en la tierra. Cuando Dios le habla, como hoy le está hablando, y le dice, ya sabes lo que tienes que hacer, y usted más tarde, mañana, quiere seguir en una vida carnal, con gritos, con ofensas, con peleas, con chismes, con vulgaridades. El diablo ha penetrado y ha dañado la sociedad en un alto porcentaje. Por esto
Muchas veces vemos que hay gente con esta forma que cuando llega a la iglesia y se da cuenta cómo son las cosas dentro de la iglesia, no le gusta el hecho de someterse a una autoridad, de disciplinarse, de aprender, de formarse. No les gusta. Creen que uno los quiere manipular, que uno los quiere limitar. No, Dios quiere que usted aprenda a vivir en el Espíritu. Así que ese espíritu, esa actitud rebelde permanecen allí cuando la gente no quiere cambios reales. Y esto no es más que una obra de la carne y la influencia de cualquier tipo de demonio que afecta la vida de esa persona. Y cuando viene a ver, algo está sucediendo, algo sucedió, y lo que genera entonces son situaciones de dolor, de llantos y probablemente lamentos. Y luego remordimientos, no arrepentimientos. Los remordimientos no salvan a nadie, el arrepentimiento verdadero sí. Todo esto sucede, pero ¿saben qué? Les tengo una buena noticia. Todo esto se puede vencer orando. El que quiera vencer, ore, ore, ore. Suba a la montaña, no se baje de ahí, baje cuando Dios le diga, ya es hora de bajar. Porque hay que subir, pero Dios muchas veces dice, bueno, ahora quiero que bajes, como le dijo a Moisés. Como Pedro y Jacobo y Juan, ¿recuerdan? En el monte de la transfiguración, ahí estaban, subieron con el Señor. Y ellos querían quedarse, y Jesús les dijo, ya está bien, tenemos que ir, tenemos que seguir haciendo el trabajo. Usted sube y luego escucha la dulce voz del Señor que dice, bueno, es suficiente por hoy, vamos, tienes que bajar. Es suficiente por esta semana, por este mes, ahora tienes que bajar porque hay que hacer, porque hay que predicar, porque hay que ministrar, porque hay que liberar, porque hay que ayudar a las personas, porque hay que reconciliar los matrimonios, porque hay que salvar a la familia, porque hay que rescatar a los perdidos, porque hay que ayudar a los que están en situaciones difíciles. Tenemos que hacer un trabajo. Todo esto se puede vencer, todo lo que el diablo quiere hacer, lo que su carne quiere hacer, lo que los sistemas quieren hacer, se pueden vencer orando, intercediendo, crucificando todos los días nuestra carne, detectando las obras del enemigo para derribarlas con oración estratégica, con declaraciones de fe, con declaraciones ungidas, con decretos del cielo sobre esas situaciones. Así que podemos vencer, pero tenemos que tomar una determinación. Subir con la vara, estar sobre la roca, tener ayudantes, colaboradores, y tenemos que escuchar a Dios. Y aunque te canses, cuando te canses no te dé pena, dile a los que están a tu lado, me vas a ayudar porque yo me canso, yo también me canso. Yo no soy una super persona, yo me canso. Pero ahí está el Señor, ¿verdad? Tratando de movernos a nosotros a ver que los demás también nos necesitan. Hay muchas personas que nos necesitan. Yo los necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Dios nos necesita a todos. Todos los necesitamos a Él. Esté sobre sus pies, por favor. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta buena noticia. Podemos vencer. Podemos vencer. Podemos vencer. Aleluya. Vamos, dilo conmigo. Puedo vencer. Dilo conmigo. Puedo ganar. Puedo avanzar. Puedo crecer. Puedo desarrollarme. Puedo ser útil. Aleluya. Bendito seas tú, Señor Jesucristo. Podemos vencer. Solo necesitamos hacer una cosa: subir al monte de oración. Subir con lo que el Señor nos ha entregado, con la autoridad que nos ha dado, con los recursos que nos ha concedido. Subir, estar ahí, orando. Tal vez hay algo que tú no has podido vencer. Tal vez hay algo con lo que tú has estado luchando en estos últimos meses. Tal vez tienes 2 o 3 años luchando con esta situación difícil que sientes que te asfixia. Pero Dios te dice, puedes vencer. Puedes vencer. No hay nada que el Señor no pueda hacer. Si tú estás con Él, si tú subes al monte de la oración, si tú intercedes, si tú escuchas, si te apoyas en las personas que pueden ayudarte, Dios te va a dar la estrategia para vencer. Dios te va a dar la estrategia para vencer y para disfrutar de la vida abundante que Él dijo que te daba. Aleluya. Aleluya. Puedes vencer. Puedes vencer, puedes vencer, puedes vencer. Que el diablo no te diga lo contrario, puedes vencer. Que la carne no te diga lo contrario, tú puedes vencer. Que los sistemas no te digan lo contrario, tú puedes vencer. Decide creer que puedes vencer.
pero que la base de esa victoria está en una acción: la comunión con Dios, la comunión con Dios, la oración, la intercesión, la batalla espiritual. Echa mano de los recursos que Dios te dio. Tú puedes vencer, tú puedes vencer, tú puedes vencer, tú puedes vencer. Aleluya. Tengo que decírtelo varias veces, porque lo que has estado escuchando probablemente estos últimos meses es que no lo vas a poder lograr, pero Dios te dice: sí lo puedes lograr. Vas a vencer. Tú puedes 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 vencer. No declares derrota. No declares derrota. No declares que no puedes. No declares que estás vencido o vencida. Tú puedes vencer. Tú puedes vencer. Te lo tengo que decir. Tú puedes vencer. Puedes vencer. Puedes vencer. Puedes vencer. Te va a costar esfuerzo, sí, pero puedes vencer. Puedes vencer. Decide vencer. Decide vencer. Tú puedes vencer. Puedes vencer. Puedes vencer. Decide vencer. Puedes vencer. Puedes vencer. Puedes vencer. Yo sé que a veces hay situaciones difíciles y tú dices: decido tirar la toalla, no puedo más. Y lloras y te derramas allí. Pero no digas eso. Vamos, pídele perdón al Señor si dijiste eso alguna vez. Pídele perdón al Rey si dijiste un día: tiro la toalla, no puedo seguir. No, Dios te está diciendo: tú puedes vencer. Vamos, pueblo, cierra tus ojos. Puedes vencer, tú cierra puedes. tus ojos. Hay muchos Tú ojos puedes. abiertos. Dios sabe que tú levanta puedes. tus manos, adora al Señor. Hoy viniste para escuchar esta frase: tú puedes vencer. Señor, adora al Señor. Tú puedes vencer. Gracias, Tú puedes. Tú puedes vencer. Vamos. Gracias, Señor. Puedes vencer. Gracias, Tú puedes Señor. vencer. Es Tú tiempo puedes. de buscar a Dios. No Vamos, te des por pueblo. vencido. Tú puedes. A veces es difícil. Gracias, Señor. A veces es duro. Gracias, a veces Señor. es muy oscuro. A veces no hay salida. Gracias, Señor. Pero tú En el puedes nombre de vencer. Jesús. Tú puedes. Gracias, Jesús. Tómalo. Tómalo. Dios te Gracias, está Señor. regalando un recurso Gracias, precioso Señor. hoy. En el nombre de Jesús. No te des por vencido. No tires la Gracias, toalla. Señor. Lleva En el adelante a nombre tu de familia. Jesús. Llévala adelante. Gracias, Llévala adelante. Señor. Tú En puedes el nombre de vencer. Jesús. Gracias, Puedes Señor. vencer. Gracias, Gracias, Señor Jesús. Gracias, Vamos, Señor. tome su casa y llévela adelante. Gracias. Tome su familia. Llévela Gracias, adelante en el Señor. Ustedes Así pueden es. vencer. Así es. Puedes vencer. Gracias. Tú puedes vencer. Gracias, Señor. Aleluya. Has estado escuchando muchas veces que no puedes, pero sí puedes. Sí puedes vencer. Sí Así puedes es. vencer. Oh, santo eres, Señor. Tú puedes vencer. Gracias, Jesús. Tú puedes vencer. Gracias, Señor. Tú puedes. Tú Gracias, puedes. Señor. Vamos, levanta tus manos. Gracias, Tú Señor. puedes vencer. Gracias, Señor. Sé que el Gracias, enemigo, Jesús. tu carne han Oh, querido sí, bajarte Señor. las manos. Pueblo, cierra tus ojos, ora Pero al tú Señor. puedes vencer. Gracias, Jesús. Toda vergüenza se va. Jesús. Tú puedes vencer. Gracias, Jesús. Señor, Gracias, fortalece sus rodillas. En el nombre de Fortalécelas. Jesús. Ahora, En el Señor. nombre de Jesucristo. Oh, Señor. Tú puedes vencer. No en tus fuerzas, pero Dios te está dando su fuerza. Dios te la está dando. Dios te la está dando para que tú alcances la victoria sobre esta situación. Tú puedes. Vamos, saca a tu familia adelante. Sácala adelante. Tú puedes. Tú puedes. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Tú puedes hacerlo. Gracias, Señor. Si alguien más quiere decirte no, si tu carne te dice no, eso es mentira. No, tú dices: Señor, yo decido creer. Yo decido creer. Yo decido creer. Gracias, Espíritu. Gracias, Señor. Tú puedes vencer. Tú puedes vencer. Tú puedes. Tú puedes vencer. Tú puedes vencer. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos al Rey. Vamos, levante su mano. Dile conmigo: Padre, Gracias, Señor. muchas gracias. Oh, Señor. Tú eres mi consuelo. Espíritu, Señor. Tú eres mi victoria. Yo decido vencer. No daré lugar a la derrota, al fracaso, ni a los demonios.
Subiré a tu monte. Decido vencer, no en mis fuerzas, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo el que lo crea, diga amén. 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 Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Para arriba, ven para arriba. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu. Gracias. Ese sacrificio en esa cruz hace más de 2000 años no es para que vivamos en lamentos, sino para que vivamos en el gozo del Señor. No es para que vivamos en aflicción. Sí tendremos aflicción, pero no es para que vivamos en aflicción. Las tribulaciones vendrán y serán oportunidades para demostrar el poder de nuestro Señor, el gozo, la fe, la fidelidad de nuestro Rey. Gracias, dulce Espíritu. Gracias. Gracias. Aleluya. Dios quiere enseñarte. Dios quiere enseñarte. Gracias. Déjate guiar por Él. Deja que Él te tome. Deja que Él te guíe. No mires a las personas. Pon tu mirada, tu confianza solamente en Él. Este es un buen día para ti y para mí. Aleluya. Gloria a Jesús. Este es un buen día para nosotros. Es el día que hizo el Señor para darnos su amor y su gracia, su favor y su compasión. Aleluya.